Buenos días a todos, soy Raquel Navares. En primer lugar, quiero darles la bienvenida tanto a los que estáis aquí de forma presencial como a los que estáis de forma virtual a la sede de nuestra fundación, la Fundación Pons, que como siempre nos acoge en talleres, trabajos de gran interés para todos. También, por supuesto, quiero dar la bienvenida a todos nuestros invitados y agradecerles muchísimo su presencia hoy aquí. Contamos con Eusebio González Castillo, director del área social de la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, a Carolina Pérez Gallardo, concejala de la Presidencia del Ayuntamiento de Vera, a José Antonio Pozo Oller, coordinador del área de servicios sociales y responsable del Centro Integral de la Diversidad del Ayuntamiento de Vera. Y contamos con Nicolás Pons, representante de Alerta Ocupa. Y, por supuesto, contamos con María Marín, periodista, redactora de Economía de Informativos de Telemadrid. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Hoy vamos a trabajar un problema que nos afecta y nos preocupa a todos, la ocupación ilegal. Lo haremos viendo en qué consiste, su magnitud en la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos, y en cómo, con las nuevas herramientas que las tecnologías nos proponen, las administraciones pueden, con ayuda de los ciudadanos, combatir este problema. Precisamente, la herramienta que nos van a presentar tiene mucho que ver con nosotros, Pons Compliance. Se trata de una solución que se asemeja al canal de denuncias. La reciente directiva del pasado 17 de diciembre, Whistleblowing, donde las administraciones están obligadas a tener un canal de informante o canal de denuncias. Se trata de una solución, como comentaba, que se asemeja al canal de denuncias, y si se hace un buen uso por parte de los ciudadanos y administradores, se crean unos buenos protocolos para atender estos procedimientos, puede ser de mucha ayuda para combatir el delito que supone la ocupación ilegal. De esta forma, a lo largo de esta hora, queremos contextualizar qué supone este problema en la Comunidad de Madrid y analizar esas cifras. Presentaremos de la mano de Nicolás Pons, Alerta Ocupa, la solución que proponemos para ayudar a paliar este problema, una herramienta que comenzamos además a distribuir desde Pons Compliance porque creemos en ello. Después, además, contaremos con la visión y la experiencia de nuestros amigos del Ayuntamiento de Vera, que gracias a esta herramienta están poniendo coto a esta herramienta, a sus protocolos y a su implicación, están poniendo coto a la ocupación ilegal en el municipio. Por último, vamos a reflexionar entre todos los participantes sobre esta problemática y sobre las opciones que manejan las administraciones para hacer frente a ella. Para ello, además de los ponentes que acabamos de mencionar, tendremos en la jornada con un invitado de lujo de la Comunidad de Madrid, don Eusebio González Castillo, director social de la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, que nos ofrecerá su visión acerca de este tema y nos contará las herramientas de las que dispone la Comunidad de Madrid para combatir este problema. Y al final, contamos en esta mesa para moderar y arrojar luz sobre las conclusiones, contamos con la periodista María Marín. Ya solo me queda volver a daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí. Espero que esta jornada nos sirva para conocer, aportarnos ideas y trabajar en otro de los riesgos que tenemos que combatir, que es la ocupación. No solo es un riesgo económico, sino que también es un problema social que creo que tenemos que trabajar todos en ello. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a Nicolás Pons, que nos va a hablar de esos números de la Comunidad de Madrid. Cuidado porque tienes aquí a... Muchísimas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por acogernos aquí en la sede de la Fundación Pons y a Pons Compliance por coger el reto de colaborar con nosotros. Y vamos a pasar a presentar un informe sobre cómo está aproximadamente la ocupación en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y luego veremos la herramienta Alerta Ocupa, tanto la funcionalidad que tiene como cómo funciona en sí, ¿no? Pues, en primer lugar, a nivel nacional tenemos datos del Ministerio del Interior del periodo de enero a septiembre, tanto de 2020 como de 2021,
en 2020 fueron 11.793 denuncias y en 2021 ya fueron 13.389, lo que supone un aumento del 18% solo en un año. Si nos retraemos un poco en el tiempo, contando las denuncias anuales sobre ocupación ilegal a nivel nacional, tenemos que en 2015 eran 10.376 y ya en 2019 fueron 14.621, lo que supone en este periodo de años un aumento de un 40,9% en denuncias sobre la ocupación ilegal, lo que supone un 8,2% de incremento medio anual de ocupaciones ilegales. Si nos retraemos a la diapositiva que hemos visto antes, en un año ha crecido del 2020 al 2021 un 18,1%, un 18%, perdón, y lo que es muy superior a este 8,2% que vemos. Si nos centramos un poco en las comunidades autónomas sobre este problema, vemos que Madrid está en el tercer lugar, que supone un 10% de todas las ocupaciones a nivel nacional. Evidentemente, por detrás de Cataluña y Andalucía, que solo Cataluña tiene 6.688 denuncias anuales, lo que supone casi la mitad de todas las denuncias a nivel nacional, que es una barbaridad, pero bueno, en el caso de Madrid, que sea solo un 10% anual, no es solo, pero que sean menos no quiere decir que sean pocas. Si nos centramos en ese periodo de tiempo de 2015 a 2019, en la Comunidad de Madrid, vemos que hay un descenso en ese número de denuncias por ocupación ilegal. Pero bueno, es raro porque es la única comunidad de toda España que ha sufrido un descenso. En todas las otras comunidades solo se ven ascensos en este número de denuncias por ocupación ilegal. Pero si pasamos, estos son datos del Ministerio del Interior, si pasamos a los datos que aporta Madrid en el 2020, vemos que hay un incremento brutal, a 4.793 denuncias anuales en la Comunidad de Madrid, lo que es un tercio de las denuncias a nivel nacional en toda España. Y bueno, sí que es cierto que estos datos, unos son aportados por el Ministerio del Interior y otros son aportados por la Comunidad de Madrid, por lo que puede haber una disparidad y no ser datos muy concretos, pero aún así, aunque no sean 100% reales ni unos ni los otros, lo que está claro es que ha habido un aumento en el número de denuncias sobre ocupación ilegal en el último año. Y bueno, si nos preguntamos quién está ocupando las viviendas de forma ilegal, en el 2017 la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, dijo que el 75% de todas las ocupaciones en la Comunidad de Madrid estaban provocadas por mafias de la ocupación. Las mafias de la ocupación son grupos organizados que se dedican a tener un beneficio de esta ocupación, ya sea por trapicheo y cultivo de drogas en estos pisos ocupados, crean conflictividad social y en muchos casos lo que hacen son vender las llaves de los pisos que ocupan o realquilar la misma vivienda por 200 o 300 euros, que evidentemente es mucho menor al precio que realmente pagaría un inquilino, pero están sacando un valor económico de forma ilícita. Y si vemos cuáles son los distritos más afectados en tema de ocupación ilegal de Madrid, vemos que son los distritos del sur, tanto Villaverde como Villa y Puente de Vallecas, Usera y Vicálvaro. Lo que tiene mucha relación, si nos vamos a los municipios de la Comunidad de Madrid, ocurre un poco lo mismo. Están todos distribuidos en la zona sur y bueno, en este caso son Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Parla. Bien, pues más o menos estos son los datos de ocupación ilegal en la Comunidad de Madrid. Y sí que es cierto que son datos un poco dispersos, no hay una racionalización de los datos, porque unos los aporta el Ministerio del Interior,
hasta 2019 son datos anuales, a partir de 2019 son datos de enero a septiembre. Entonces, ¿qué queremos conseguir, entre muchas otras cosas, con Alerta Ocupa? Es que al hacer una denuncia, gracias a los expedientes que se generan con la aplicación, podemos tener datos reales de tanto las ocupaciones que se cometen, como las zonas geográficas donde se cometen y las tipologías de ocupaciones que se cometen y el porqué. Con todo esto podríamos tener informes mucho más concisos sobre esta problemática y no tener que ir buscando datos tan dispersos. Ahora, conociendo la situación de Madrid, pasaremos a explicar las características sobre todo de la herramienta y posteriormente cómo funciona. En primer lugar, Alerta Ocupa es un sistema de alertas para los ciudadanos, que es tan sencillo, hemos querido hacerlo muy sencillo, que no sea necesario el descargar una aplicación, instalar una aplicación en el móvil y hacer que una aplicación ocupe espacio en nuestro dispositivo móvil. Y por lo tanto no es una aplicación como tal, pero es una aplicación que está en la nube. ¿Y cómo podemos usarla? Pues simplemente escaneando un código QR que cada municipio repartirá a sus ciudadanos y lo repartirá por el barrio, por el municipio, como muy bien han hecho en Vera. Tan solo escaneando este código QR se llegará ya a la pantalla del móvil donde podremos interponer una denuncia. Y estas denuncias, además, podremos aportar pruebas multimedia, como fotos y vídeos que quedarán sellados en el tiempo. Esto lo que provoca es que tengamos una evidencia legal de cara a un proceso judicial de que esas pruebas son reales, porque están selladas en el tiempo, están selladas en este minuto, esta hora, de este día. Además, lo bueno que tiene este sistema de alertas es que es completamente anónimo. Muchas veces nos encontramos en estas denuncias de las que he hablado, realmente son denuncias que han sido interpuestas, pero no son casos reales de ocupación. Seguramente haya muchos más casos reales de ocupación que no se denuncian. ¿Por qué? Pues por miedo a represalias que puedan tener los denunciantes por los ocupas, que generen agresiones o extorsiones. Y nosotros lo que queremos evitar es justamente esto, que no haya ningún miedo a denunciar cualquier tipo de situación relacionada con la ocupación ilegal. Y además, dentro de cada denuncia, lo que tenemos es un chat privado en que el que envía la alerta puede comunicarse directamente con el gestor de la alerta, pedirle ayuda, pedirle consejos o simplemente aportar nuevas pruebas o decir que la situación ha cambiado, que ahora, por ejemplo, ya no son X ocupantes y son otros. Cada uno de estas alertas lo que genera es inmediatamente un expediente para la administración. Un expediente que llega a un gestor de expedientes directamente y además, si no es enviado por una alerta de un vecino, puede ser creado manualmente. Entonces, cada expediente se les puede asignar una prioridad. También tendrán los gestores acceso a dicho chat privado para poder solicitar más pruebas al denunciante o cualquier cosa que necesiten, una actuación de un vecino o pedir cualquier cosa, ¿no?, para facilitar este trámite entre el vecino o el afectado y el gestor del expediente. Y luego, dentro de cada expediente, lo realmente potente de esto es que facilita y agiliza la coordinación entre todas las áreas de la administración competentes e implicadas en materia de ocupación ilegal. ¿Cómo se hace esto? Pues muy bien. Se pueden crear y asignar tareas a funcionarios en específico, técnicos en específico o áreas específicas para solucionar un problema inmediato o solicitar pruebas, solicitar informes o solicitar cualquier tipo de actuación. Todas estas tareas, además, quedan reflejadas en todas las acciones que se van haciendo dentro de cada expediente. Además, estas acciones también quedan selladas en el tiempo, lo que supone que no podemos mentir, por así decir,
sobre si una acción se ha realizado o no. Es decir, cuando, por ejemplo, la policía llega a la zona donde se ha producido una ocupación, pues enseguida la policía dirá hemos llegado, o registrará una acción diciendo hemos llegado a la vivienda ocupada y efectivamente los ocupantes son tal, 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 y se procederá a la siguiente acción. Ahora, sabiendo un poco las características de la herramienta, pasamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo hace un ciudadano desde que ve una situación relacionada con la ocupación ilegal hasta que llega a la administración la denuncia y cómo actúan. En primer lugar, el ciudadano tiene que tener en cuenta que puede denunciar cualquier situación relacionada con la ocupación ilegal, ya sea, pues, están intentando ocupar la casa de mi vecino, tengo un inquilino que está ocupando mi propia casa desde hace tantos meses, necesito ayuda, o, pues, cada mañana cuando llevo a mi hijo a la escuela veo un punto de venta de drogas en un piso ocupado, o X cosa, o cualquier altercado que se produzca, fiestas ilegales, fiestas en pisos ocupados, cualquier cosa. Entonces se procederá directamente a escanear el código QR para poder acceder al formulario donde se hará la alerta o denuncia. Aquí vemos un pequeño tutorial de cómo se hace la denuncia, se marca la casilla de que si se quiere ser anónimo o no, el tema, o sea, la ocupación sobre la que se trata y describir un poco el problema que hay, ¿no? Y aportaremos cualquier prueba, ya sea fotos o vídeos, que como he dicho quedarán sellados en el tiempo como evidencia legal. Y ya está, simplemente le damos a enviar y directamente la administración recibirá la alerta. En este caso, cualquier denuncia que se interponga llegará a todas las áreas implicadas de la administración local, que normalmente suelen ser, pues, policía local, urbanismo, servicios sociales y obras y servicios, ¿no? Entre todas ellas, gracias a las tareas que podrán crear y asignar de una área a otra, pues procederán a solucionar el problema como consideren. Y una vez tengan estas tareas o les llegue la alerta, deben activar el protocolo de actuación que en cada caso tengan establecido para poder actuar de forma correcta, conforme a todas las acciones que deben hacer y tal. Y todo esto está muy facilitado y muy agilizado en el propio expediente. En cada expediente verán todos los técnicos que sean competentes en materia de ocupación, todo lo que ya se ha hecho y todo lo que falta por hacer. Y bueno, esto es Alerta Ocupa y es cómo funciona. Espero que os haya quedado claro. Es algo un poco complejo y al principio es difícil de entender, pero bueno, espero que poco a poco y ahora cuando expliquen los técnicos, los de Vera cómo la usan, espero que quede bastante más claro. Y quiero dejar claro que Alerta Ocupa no supone no es un problema o no es para desahuciar a gente que no tiene recursos, sino, como hemos visto, las mafias de ocupación son el 75% de los casos de ocupación ilegal. Y al final, si solo fuese si el otro 25% fuesen las únicas ocupaciones que se producen, el problema no estaría tan magnificado. El problema viene cuando entran en juego las mafias de ocupación y empiezan a crear altercados y conflictos posteriores, que al final es lo que magnifica tanto este problema. Y de eso nos queremos encargar y es nuestro objetivo, de hacer desaparecer en la medida de lo posible toda esa problemática social. Y nada, ya pasamos a... Sí. Pues nada, muchas gracias, Nicolás. A vosotros. Las herramientas y la tecnología hoy en día están para eso, para ayudarnos y prevenir. Si las administraciones tienen luego un protocolo para medir esos riesgos y ir atendiéndolos, un plan de acción, pues es perfecto, para eso están las nuevas tecnologías. Pues pasamos la palabra y que nos contéis, empiezas tú, entiendo, Carolina, vuestra experiencia en Vera, en cuanto a ocupación y además, en este caso, es que usáis esta herramienta. Además, habéis trabajado mucho en el crecimiento de la herramienta, o sea que
pasamos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Quisiera dar las gracias a los organizadores del evento por permitirnos estar hoy aquí con todos vosotros y compartir nuestra experiencia, ¿no?, nuestro punto de vista en cuanto a este tema que nos ocupa hoy, que es la ocupación ilegal de viviendas, que realmente es una lacra social la que estamos viviendo. En primer lugar, pues me gustaría un poco poner en contexto la situación de nuestro municipio. Nosotros venimos de Vera. Vera es un municipio del Levante almeriense que tiene en torno a unos 18.000 habitantes. Es un pueblo eminentemente turístico y basa su economía mayoritariamente en el sector servicios. Dicho esto, Vera es uno de los municipios que más ha crecido en este último año en la provincia de Almería, por encima incluso que la propia capital. Quiero recalcar esto en el sentido de que sabemos que la ocupación es un problema que nos atañe, es un problema que tenemos en Vera y en el resto de nuestro país, desgraciadamente. Pero quiero dejar patente pues que Vera es un municipio con mucho futuro, un municipio que elige gente de todos los lugares y las zonas geográficas, tanto nacionales como internacionales, y queremos que siga siendo eso, un pequeño paraíso y un lugar en el que la gente se sienta bien acogida y segura. Cuando llegamos hace unos 3 años aproximadamente al Ayuntamiento de Vera, nos encontramos principalmente con un problema bastante serio en 2 zonas del municipio, una en el casco histórico y otra en una zona residencial de una reciente creación en la que habíamos visto o nos habían comunicado que la ocupación de viviendas se había visto incrementada exponencialmente. Entonces, claro, para nosotros el problema de la ocupación es un problema que nos preocupaba y nos sigue preocupando en este momento, de manera que nos pusimos manos a la obra. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con los vecinos, para que nos contaran de primera mano cuáles eran los verdaderos problemas que sufrían, cómo lo estaban viviendo y qué podíamos hacer por ellos. Una vez que hicimos una pequeña radiografía o esquema de cómo estaba la situación en nuestro municipio, se hizo un censo de viviendas ocupadas o un censo aproximado de las viviendas que había ocupadas, y con este número, ¿no?, que teníamos, con esta cifra y esta problemática, empezamos a tocar a la puerta de la subdelegación del Gobierno. Nuestra intención era que desde la subdelegación pues, nos aportaran algún tipo de herramienta de ayuda para poder paliar este problema, el de la ocupación, y como bien decía Nicolás, la conflictividad que se genera muchas veces en torno a la ocupación de viviendas. Realmente el subdelegado de Gobierno siempre nos ha atendido, pero al final todo ha quedado pues un poco en buenas palabras, buenos gestos, pero materializada, o sea, no se ha visto materializada realmente esa ayuda. De todas maneras, pues nosotros seguimos insistiendo, seguimos en plenos municipales, seguimos interponiendo mociones, a los parlamentarios de nuestro grupo le contamos, les explicamos cuál es nuestra situación, la situación de las viviendas que están ocupadas, para ver si ellos desde otras instancias nacionales pueden hacer algo para paliar este problema. Dicho esto, y paralelamente, también se creó una comisión antiocupación en el municipio, integrada por diversos agentes que participan en el proceso, ¿no?, cuando se produce una ocupación de una vivienda, para establecer unas bases, ¿no?, un sistema que permita de manera organizada y estructurada poder paliar los efectos de esta situación. Otra pata también, o otra pieza de este rompecabezas, ¿no?, de medidas que estamos llevando a cabo en el municipio, fue la toma de contacto o el contacto con las entidades bancarias. Allí en nuestro municipio había muchas viviendas ocupadas que pertenecían a entidades bancarias, a fondos buitres, y claro, llegaban un poco a desentenderse y eso estaba creando mucha conflictividad en esos entornos. De manera que nos pusimos en contacto con ellos y verdaderamente esta medida funcionó a un corto o medio plazo y se llegaron a desalojar bastantes viviendas. Como bien hemos estado diciendo, la ocupación de viviendas tiene 2 vertientes. Por un lado tenemos al propietario, que deja de poder disfrutar de su bien, de su propiedad. Y por otro lado tenemos a los vecinos que viven en torno a esta vivienda, que por regla general pues sufren inseguridad, conflictos,
situaciones de delincuencia que no son deseables bajo ningún concepto. Sabemos bien que la solución al problema quizás no esté en nuestras manos, está en un nivel supramunicipal, pero nosotros, desde el Ayuntamiento de Vera, desde nuestro equipo de gobierno, siempre vamos a intentar solventar por todos los medios y ayudar a los vecinos de nuestro municipio a que su vida vaya bien, ¿no? Funcione bien y no tengan este tipo de problemas, a los vecinos y a los propietarios de las viviendas ocupadas. Es aquí, desde luego, donde entra en juego Help to Complete y más en concreto Alerta Ocupa, que, como bien ha estado comentando Nicolás, es una aplicación que ahora mismo es una aplicación piloto, es la primera vez que se desarrolla o se instala, se aplica una aplicación de este tipo en un municipio aquí en España. Por el momento realmente está siendo muy satisfactoria la experiencia y bueno, como comentaba, Alerta Ocupa es una aplicación de gestión de expedientes de ocupación, permite digamos, gestionar de manera fácil y directa todo el proceso de cuando se ocupa una vivienda y, por otro lado, como bien comentaba Nicolás, el usuario, el ciudadano, puede notificar de manera también muy efectiva desde cualquier sitio y en cualquier momento que se está produciendo o se ha producido una ocupación. Los veratenses igualmente pueden seguir notificando o denunciando cualquier tipo de ocupación por las vías habituales y legales, pero ahora tienen otra herramienta más que les permite paliar o intentar solucionar este problema que, como hemos dicho, es un problema muy importante que tenemos. Desde el Ayuntamiento de Vera creemos que, que es muy importante tener una herramienta que permita gestionar, que permita al usuario poder tener otra vía de denuncia. Y no menos importante, creemos que también es necesario que el ciudadano se sienta arropado, sienta que pese a que hay una legislación que normalmente desprotege en cierta medida al propietario de la vivienda en estos casos, sienta que la administración local más cercana está junto a él, está a su lado y que va a hacer todo lo posible por intentar solucionar este problema. Y bueno, como decía también Nicolás, no queremos bajo ningún concepto ni criminalizar ni demonizar a las personas que ocupan las viviendas. Sabemos que es un problema realmente grave y dramático, pero entendemos que la ocupación tiene que ser la última vía. Tenemos que buscar vías, formas para que estas familias que no tienen medios, que no tienen recursos para poder acceder a una vivienda, la consigan, pero de forma lícita. Es por ello que el área de servicios sociales está implicada en todo el proceso de estos expedientes de ocupación. Y sin más, creo que Alerta Ocupa es una herramienta, sinceramente, que puede marcar un antes y un después en la gestión de este tema de conflictos a nivel local. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Antonio, que va seguramente a especificarnos un poquito más acerca del uso que estamos realizando de esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias a Pons por darnos esta oportunidad de estar aquí en Madrid y poder hablar y poder compartir con otra gente que tiene una realidad similar a la nuestra, porque esto es un problema global, como sabréis, se da en toda España, ¿no? Yo voy a hablar del aspecto más técnico, en el sentido de que es verdad que es necesaria la implicación política, porque son los que hacen las leyes, hacen las normas, y nosotros tenemos que jugar con las reglas del juego. Yo quiero recalcar que es muy importante que sepan que los ayuntamientos lo que hacen es cumplir la ley. Y dentro del cumplimiento de la ley, lo que hemos intentado con esta herramienta que se ha desarrollado entre lo público y entre lo privado, ha sido en ese marco, en el marco legal, hacer lo que podamos dentro de ese marco legal. Alerta Ocupa nos ha venido, como aquel que dice, cuando uno tiene un problema, una problemática de ocupación y en una población como la de Vera, con 20.000 habitantes, donde podemos tener aproximadamente unas 100 viviendas ocupadas, pues eso es un número que nos desborda.
¿Qué ha hecho técnicamente Alerta Ocupa? Nos ha facilitado la coordinación en la intervención a la administración local. La administración local, una vez que tiene una situación y un marco legal determinado, nos ha permitido a nosotros, dentro de ese marco legal, poder intervenir, actuar de manera coordinada con los servicios sociales, con urbanismo, con policía local y también con la brigada de obras. En este sentido, Alerta Ocupa ha supuesto como una herramienta más que se ha sumado a las herramientas que puede utilizar la administración local. Nosotros hemos implementado una herramienta, la hemos hecho desde la experiencia. Es verdad que estamos probando, porque esto a nosotros también nos ha desbordado como administración, como técnicos, hemos ido probando cosas, pero es cierto que desde que aproximadamente hace 20 días, 15 días que se presentó la herramienta y la pusimos en funcionamiento en el ayuntamiento, yo sí os puedo decir que los ciudadanos han empezado a utilizar la herramienta para alertar a la administración en relación a una problemática sobre ocupación de vivienda. Y eso ya es un síntoma en el sentido de que hemos conseguido estimular la participación ciudadana, fundamental. Y segundo caso, que es dentro de los técnicos municipales que estamos implicados, yo por la parte que me toca, que son los servicios sociales, ¿no? Porque quiero también recalcar, y la oportunidad que me brinda, ¿no?, esta ocasión, quiero recalcar que, como muy bien ha dicho Carolina, la concejala de Presidencia, nosotros no solo nos hemos centrado en la problemática del propietario de la vivienda, nosotros también nos centramos en las personas y las familias que ocupan. Estudiamos cada caso puntualmente. Los servicios sociales elaboran un informe y si tienen que recurrir a la red que hay establecida de bienestar social, tanto por parte de los servicios sociales comunitarios como de los servicios sociales especializados, si es que existen en ese municipio, se actúa. Es decir, como también ha apuntado Nicolás, y lo ha apuntado muy bien, no es cuestión de echar y simplemente echar, no. Tenemos en cuenta la opción A y la opción B, el afectado por lo privado y el afectado por el que ocupa. Entonces, en ese sentido, esta herramienta nos ha servido para que haya unos flujos de información ahora mismo con policía, con servicios sociales, con urbanismo, que nos está permitiendo ser eficaces tanto para los unos como para los otros, tanto para la familia que ha ocupado, que tendremos que ver por qué ha ocupado y cuál es su situación, como para el propietario de esa vivienda. A partir de ahí, deciros que desde que se puso en funcionamiento la herramienta, hemos tenido alertas que equivaldrían aproximadamente a unas 20 viviendas ocupadas. En la mayoría de sus casos son viviendas que no están ocurriendo la ocupación en ese momento, sino que nos ponen en conocimiento que nosotros no teníamos, no sabíamos, que hay una vivienda ocupada. Eso nos permite a nosotros tener un mapa, dónde está ocurriendo, tener unas personas, quién lo está haciendo, saber por qué lo están haciendo, ponernos en contacto con los propietarios, hablar con los vecinos, de manera que podemos y nos permite tratar el tema de una manera global, y eso es fundamental. Yo, cuando hemos tenido que implementar esta herramienta en el ayuntamiento y hemos dado una formación, porque es necesaria dar una formación, aunque es muy intuitiva, Nicolás lo ha explicado muy bien, una vez que te sientas delante del ordenador o de tu móvil y utilizas la herramienta, es muy intuitiva, es muy sencilla y es muy rápida y muy fácil de utilizar. Pero como ha habido un proceso de formación, de instrucción para todos los implicados, tengo que deciros que por primera vez nosotros mismos, los técnicos, porque a veces uno tiene una información que carece otra área totalmente diferente, por primera vez hemos empezado a percibir, a tener la sensación de que ese flujo de información nos estaba llegando a todos en el mismo momento y que sabíamos qué estaba haciendo aquel y qué estaba haciendo aquel, de manera que no íbamos pegando bandazos, no dábamos la sensación de a ver qué puedo hacer yo desde mi área y a ver qué puede hacer policía desde la suya. Es tal la coordinación que nos permite Alerta Ocupa, que estamos viendo que es otra forma de trabajar. Por lo tanto, yo le veo una gran utilidad para las administraciones locales, aparte de que las administraciones locales necesitamos, y si no hay, crearlas, recursos y servicios con tal de solucionar los problemas de nuestros ciudadanos. Esa es una obligación que nosotros tenemos, y en Vera lo que hemos hecho ha sido eso. A partir de ahí, poco más os puedo decir, salvo estamos trabajando con la herramienta. Es fundamental que la herramienta y el conocimiento de esta herramienta Alerta Ocupa llegue a los ciudadanos,
Por eso hemos hecho una campaña muy fuerte, muy importante de difusión, con imanes, con pancartas, con carteles, con buzoneo, con todo, de manera que cualquier vecino pueda acceder en cualquier momento y que sepa que, como ha dicho muy bien Carolina, tiene una herramienta más. Como yo comentaba antes, detrás de las cámaras, a algunos de los que estamos aquí sentados, es importante que los ciudadanos no tengan esa sensación de orfandad. Están huérfanos, no tienen a dónde acudir, porque estamos limitados, como muy bien sabemos, estamos limitados en un aspecto legal que nosotros obviamente no vamos a romper, no vamos a traspasar y nos vamos a mover en el marco de lo legal. A partir de ahí poco más tengo que decir, que vamos a seguir funcionando. Aquí a final de este año, del año 22, haremos una valoración de cómo está funcionando la herramienta, qué nos está suponiendo como forma de trabajar, si hemos conseguido cerrar de una manera más concreta el censo de viviendas ocupadas, porque antes era un descontrol, no se sabía cuántas viviendas, dónde. Por lo tanto, ahora con esta opción colaborativa con los ciudadanos, este paso adelante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vera nos va a permitir, cuando pasen 6 meses, cuando pase un año, poder valorar en su justa medida, porque todavía es pronto, valorar en su justa medida la utilidad, lo práctico de la herramienta que hoy hemos venido aquí a Madrid a hablar y a presentar, en este caso, nuestra experiencia. Y poco más tengo que deciros. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Vera. La verdad que las nuevas tecnologías nos aportan muchísima ayuda, pero también tener concienciación de los problemas y tener claro que hay que resolverlos, a montar un plan de acción. Vamos a pasar una mesa redonda y en el cual daremos la oportunidad, ¿por qué no?, a la Comunidad de Madrid, porque además recientemente ha habido una noticia que se ha creado una oficina para resolver o atajar o ayudar a resolver este tema. Entonces, en esta mesa redonda, la cual nos va a ayudar a organizarnos, pues supongo que te daremos la oportunidad que nos cuente la experiencia que hay de esta nueva acción que se ha implementado y trataremos pues cuestiones que creo que pueden aportar a nuestro público ayuda. Muchísimas gracias, María. Te paso, aquí te dejo si quieres. Nosotros en el sofá. Sí. Bueno, no me voy a quejar, por lo menos puedo sentarme un poco, que para el tacón siempre está bien estar un poquito sentada. Bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar incidir un poquito más en esta presentación bastante completa, pero está claro que la ocupación es un problema transversal, político, económico, social, a quien le toca pues todavía peor. Así que, si os parece, pues voy introduciendo preguntas y pues vais hablando. Tenemos media hora más o menos para que no se nos alargue mucho el tiempo. Entonces, lo primero que me gustaría saber, desde el punto de vista del compliance, ¿qué utilidad puede tener una herramienta como esta que actúa como un canal de denuncias? Y a ese hilo también, ¿qué valor tiene dentro de un programa de prevención de incumplimiento de aspectos legales o éticos? Me gustaría que empezara Eusebio, el representante de la Comunidad de Madrid, que no ha tenido oportunidad de hablar, y un poco en relación con esto, ¿cómo es la experiencia de la Comunidad de Madrid? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, gracias a Fundación Pons por esta invitación y por organizar estas magníficas jornadas y a Alerta, Ocupa y al Ayuntamiento de Vera por contarnos su experiencia, que bueno, yo he ido tomando nota, que es muy interesante porque algunas cosas, como no puede ser de otra manera, se reproduce y también de los datos. Bueno, yo creo que efectivamente el gran problema del que partimos, y también lo ponía sobre la mesa Nicolás, es los datos reales de los que podemos disponer todas las administraciones. De hecho, en esta oficina antiocupación que se está creando todavía, vamos a ver si el compromiso es intentar ponerlo en marcha en este mes de marzo. Bueno, una de las cuestiones que nos estamos planteando es intentar unificar esos datos, porque es verdad que nos encontramos con una disparidad de datos que en su día una magnífica delegada del Gobierno, como es Concha Dancausa, en el año 2017 puso en marcha una oficina de coordinación de la ocupación, en la que nosotros también desde la Agencia de Vivienda Social participamos en su día, para intentar aunar todos estos datos y hacer esa radiografía tan necesaria que desgraciadamente con posterioridad no se ha seguido haciendo. No solo son los datos de usurpación y allanamiento de morada, que evidentemente nos da Fiscalía, también son las demandas por
desahucios, que ahí se mezclan distintos conceptos, porque el artículo al final del Código Civil es el mismo, pero que también hay ocupación. Luego están las ocupaciones que sufrimos las administraciones públicas, en este caso la Agencia de Vivienda Social, que es lamentablemente muy numerosa, más de 2.000 viviendas ocupadas tenemos en la actualidad, que utilizamos habitualmente más el procedimiento contencioso administrativo que realmente cualquier otra información. Todo este tipo de herramientas son herramientas que, evidentemente, como la Oficina Antiocupación que estamos creando en la Comunidad de Madrid, que pretenden acercar al ciudadano la posibilidad de poner de manifiesto una realidad con la que nos encontramos e intentar agilizar todos los mecanismos legales para que cuanto antes se pueda actuar. ¿Cuál es la clave fundamental? No nos engañemos, pues que tengamos, como sucede aquí, una administración comprometida, con sus recursos limitados, en este caso con la policía local, y que podamos evitar antes de nada que se produzca esa ocupación. Para eso esta herramienta puede ser útil, es verdad, si nos encontramos con el compromiso político también, en este caso el que tiene que actuar el policía municipal o local o policía nacional o guardia civil, ¿no? Para evitar que esa ocupación se consolide el famoso domicilio, la morada, que es la que está protegida por nuestra Constitución y que nos obliga, lógicamente, a tener que ir a un juez para que evidentemente nos autorice ese lanzamiento. Esta herramienta puede ser muy interesante para esto, como lo es, lógicamente, y así pretendemos serlo con la Oficina Antiocupación. Conseguir acercar al ciudadano una herramienta que efectivamente pueda hacer que con carácter inmediato se pueda actuar, que no se consolide. Una vez que está consolidada, es verdad que nos tenemos que ir a procedimientos judiciales, que con la legislación actual, y bien, tengo que decirlo, el gobierno que tenemos en estos momentos en España, pues hace muy difícil que podamos al final los ciudadanos defendernos de esta agresión que estamos sufriendo. Y desde la experiencia del Ayuntamiento de Vera, desde este punto de vista del cumplimiento normativo, ¿en qué aporta, qué ayuda esta aplicación? Nosotros, como dice Eusebio, y lo he dicho yo ahí, nosotros jugamos con las reglas del juego que tenemos. Es decir, un ayuntamiento, una administración local tiene unas limitaciones y tiene unas competencias. En el caso de Eusebio, como él sabrá mucho mejor que yo, además en el caso del perfil de vivienda social que se concede, que hay una concesión, que está sujeto a unos protocolos, unos procesos, etcétera, tú no puedes saltarte y hacer lo que te parezca. Es verdad que te limita mucho. Creo y coincido con Eusebio en que para nosotros ahora mismo nos hemos centrado en lo que ya tenemos, pero también hay que implementar la prevención, es decir, que no ocurra, porque estamos resaltando el hecho de, una vez que ha ocurrido, tenemos que gestionarlo, pero el ideal es evitar, es decir, intentar reducir que cuanto menos, mejor, vayan ocupándose viviendas. Entonces, lo preventivo debe ir acompañado de lo ejecutivo, y nosotros vamos en esa línea. Hay que tener en cuenta que empezamos es que no sabíamos ni dónde teníamos la vivienda ocupada. Y para nosotros, para el Ayuntamiento, ha sido en cuestión de un año, año y medio, un gran avance, de tener algo a no tener, de tener un protocolo a no tenerlo. Y entonces, para nosotros está siendo importante, y para los vecinos mucho más, muchísimo más. Entonces, en ese sentido, yo la valoración que haría como técnico es que en ese sentido yo creo que sí estamos empezando a responder dentro de el margen de movimiento que tiene la administración local. Al hilo también de lo que comentaba Eusebio, claro, fundamentalmente la aplicación, su valor más importante es intentar, si no prevenir, por lo menos expulsar a los ocupantes antes de que se cumplan 48 horas, ¿no? Si no me equivoco, para que... La verdad es que no hay ningún plazo legal que lo diga, ¿no? Bueno, tenemos todos en nuestra cabeza el plazo de 48 horas. Una norma no escrita, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, como comentábamos, también es una herramienta bastante útil pues para detectar los problemas o problemas sociales, porque es lo que estamos hablando. Normalmente quien habita una vivienda, por regla general, es una persona que le faltan recursos, le faltan medios para poder acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces también de esa manera estamos atajando otro problema, o al menos poniéndole cara, y de esa manera se puede actuar en torno a esa problemática. Yo si me permiten, la moderadora, porque está comentando algo muy importante que también estaba notando. El papel de los servicios sociales es fundamental en esta cuestión, y más, desgraciadamente la legislación que tenemos ahora mismo con los reales decretos que están ampliando la imposibilidad de hacer desahucios, supuestamente bajo un
escudo social que se quiere hacer, que en la práctica está permitiendo consolidarse algunas situaciones bastante injustas. Ese desconocimiento de estos legisladores que han hecho eso, lo que hace es que para los servicios sociales, por ejemplo, les obliga a que en un plazo de 10 días tengan que hacer un informe de la supuesta vulnerabilidad o no y de las medidas que se puedan adoptar con esos ocupantes. Eso es desconocer la realidad de unos servicios sociales, no ya de un ayuntamiento de 18.000 habitantes, imaginemos una ciudad como Madrid. 10 días es materialmente imposible porque en muchas ocasiones esos ocupantes no son usuarios de servicios sociales, en muchas ocasiones porque no quieren ser usuarios de servicios sociales. Entonces, para que nos hagamos una idea, entonces me venía muy bien esta última intervención. Los servicios sociales son fundamentales, un buen informe de los servicios sociales, aquí tengo que deciros y os lo ofrezco porque seguro que no tendrá ningún problema. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho, tengo que decir, nuestra colaboración, un magnífico informe que deja muy claro, con unos ítems muy determinados, cuáles son o no la supuesta vulnerabilidad y, sobre todo, muy importante, para facilitar a los jueces y que tengan muy claro cuáles son las medidas que se puedan adoptar, las que se le han ofrecido, que en la gran mayoría de los casos que nosotros conocemos los ocupas no quieren esas medidas sociales, lo que quieren es quedarse en la vivienda que ellos han elegido, ya, pero es que a nosotros todos nos gustaría elegir una vivienda que desgraciadamente no podemos acceder a ella por razones obvias. La mayoría de los ocupas, como todos sabéis, somos quíqueros y no quieren aceptar esas ayudas que muchas veces desde los servicios sociales ayudan. Alternativas habitacionales, provisionales, o vivir como muchos otros jóvenes viven en casa de sus padres pues hasta que puedan tomar la decisión de esa independencia, ¿no? Ese es un trabajo muy importante para hacerle ver a los jueces, dado que la legislación que tenemos es la que tenemos, la realidad de la ocupación y que en muchas ocasiones, pese a los esfuerzos de los servicios sociales, el ocupa no quiere colaborar en realmente esa desocupación. Muy importante la labor de los servicios sociales y la información que se pueda trasladar a los jueces en este caso para intentar conseguir cuanto antes un desalojo. Y es más, y lo sabréis, los tiros en la administración van, y sobre todo en lo que desde los servicios sociales podemos ofrecer, es el peso de la acción se la dejan a la administración, a nosotros, a la administración local. El peso de la acción, pero no los recursos. Es decir, nosotros tenemos que, por ejemplo, facilitar una alternativa habitacional. Normalmente esa alternativa habitacional la tienen que facilitar los ayuntamientos después de un informe social que avala la vulnerabilidad de esa familia. ¿Qué parque de vivienda tiene que tener un ayuntamiento? Yo hablo de nuestro ayuntamiento, ayuntamiento de 20.000 habitantes, donde las competencias de vivienda son autonómicas. Lo tiene la Junta de Andalucía. ¿Qué hacemos nosotros? Cogemos barracones, ponemos un solar, tiendas de campaña. Es algo que nos provoca un reto constante, diario, porque como muy bien está diciendo Eusebio, cuando tú ofreces los recursos desde los servicios sociales que tienes, no los cogen. Claro. Al hilo un poco de esto que están comentando, porque por ahí va la siguiente pregunta. Con la normativa actual, las administraciones, tenemos representante de administración municipal, representante de administración autonómica, ¿tienen herramientas suficientes para combatir la ocupación? Me van a decir que no. ¿Por qué? Pues, yo si me dejáis, con las herramientas actuales, lo estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, la legislación que tenemos, primero no es claro, estamos hablando antes con respecto al tema del plazo. Es decir, tenemos una legislación que muchas veces al policía actuante, que por eso les puede ayudar mucho esa herramienta, al policía actuante no tiene la capacidad de poder determinar claramente si está sacando a un delincuente que está teniendo un delito fragante, en esos momentos una usurpación o un allanamiento de morada, dependiendo del caso, y entonces se ve desprotegido porque ante la posibilidad, y así, bueno, yo lo he sufrido con algunos funcionarios que se han visto denunciados por el ocupante porque le han denunciado porque me estaba violando su domicilio cuando no está claro si está consolidado. Entonces, lo primero, para luchar contra la ocupación y especialmente con las mafias de la ocupación que antes se estaba diciendo, es muy claro, hay que evitar la ocupación y para eso hay que cambiar una legislación que tiene que ser muy clara y es que hay que dar una herramienta a policías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que en un plazo de 24, 48 horas, 72 horas, la que podamos establecer entre todos, si no tiene un título habilitante, la propia policía expulse, como sucede en el resto de Europa, expulse a esos ocupantes. Porque con eso lo que haremos serán varias cosas. Una, demostraremos que efectivamente, como bien decía la compañera, desde la ocupación no es la solución al problema residencial de ninguna familia. No puede ser la solución. Evitaremos las mafias,
Nadie pagará ni 500 ni 600, incluso 2.000 euros se pagan en algunas viviendas en Madrid, porque me abran una vivienda y por facilitar una ocupación. Nadie lo va a hacer. Si en un plazo corto sé que voy a salir, lógicamente no me sale rentable. Hoy, desgraciadamente, sale rentable. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta todos del papel tan importante que efectivamente tienen los servicios sociales o que tienen los parques públicos de vivienda. Es algo inconcebible que un parque de vivienda público como el nuestro, con 2.000 ocupaciones como la que tenemos en estos momentos y una lista de demandantes superior, tengamos esta situación. Esto es tan sencillo como esas viviendas que están ocupadas ilegalmente tienen que tener unos legítimos adjudicatarios, que son familias vulnerables constatadas legalmente, con la documentación constatada, que a lo mejor algunos de estos también pudieran haberlo sido en su momento. Pero se están saltando unas normas y una ley. Hay que decir, no, tienen que ser estos los adjudicatarios. Esto agilizará, lógicamente, los parques de vivienda pública que tenemos las comunidades autónomas para permitir esas ayudas. De manera que, efectivamente, desde los servicios sociales, ¿qué es lo que puedan hacer? Lo que está en sus manos. Pues puedes ofrecerle una alternativa residencial temporal, le puedes ofrecer una ayuda económica para intentar pagar una primera renta o una fianza o unos primeros alquileres para poder hacerlo. O, como decía anteriormente, de verdad, que es que parece que todos tenemos ahora derecho a tener una vivienda con 18 años. Y un trabajo y todo. Bueno, pues en un mundo idílico eso es así. Pero la realidad es que todos hemos salido de nuestras casas pues con 25, 35, 45 años cuando hemos podido. Y cuando nos hemos encontrado con esa posibilidad. Y muchos de los que nos están escuchando estarán probablemente compartiendo vivienda con otras personas, y no es la situación ideal, pero es la situación que nos encontramos. Pues ¿por qué ese ocupa que ha decidido ocupar esa vivienda no puede compartir una vivienda con otra persona? Porque tiene más derechos que otros. Esa es la clave. Entonces, sin una modificación legislativa clara, concreta, que dé herramientas fundamentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desalojar, que dé certidumbre a los propietarios para que puedan hacerlo. Antes lo decíamos muy claramente, que uno de los grandes problemas que tenemos, y que tenéis vosotros también, seguro, algunos fondos inversores que son los propietarios, muchas veces no está claro si son realmente los propietarios legalmente y pueden ejercer esa denuncia o esa demanda judicial para conseguir ese desalojo. Y, por ejemplo, yo entiendo la frustración que puede sucederle a un ayuntamiento que se ve con una vivienda ocupada, a sus vecinos diciéndoselo, que nadie interpone una denuncia, una demanda para intentar desalojarlos. Pues también tiene que haber una modificación legislativa que permita a alguien que está sufriendo, a un vecino que está sufriendo esa ocupación, que pueda él personarse para que efectivamente se pueda iniciar el procedimiento. Porque es verdad, alguno me podrá decir, oiga, la ley de propiedad horizontal permite que una comunidad de propietarios inste al propietario, si se le encuentra de esa vivienda, a que desaloje a esa persona que no se comporta correctamente. Sí, pero la realidad en la práctica eso es muy difícil. Al final los jueces sí instan al propietario, pero si no lo encuentran, muchas veces es complicado, no se termina haciendo. Y no olvidemos que esto es cuando hay una comunidad de propietarios constituida. Estamos pensando en edificios en vertical, pero a veces las ocupaciones se producen en unifamiliares. En viviendas, no hay comunidad de propietarios. ¿Quieren añadir algo? Yo creo que la está bueno, bueno. claro. Pues como cambio normativo, no es verdad. como cambio normativo, ahora mismo tenemos el que tenemos, herramientas, y me gustaría que empezara contestando Nicolás. Herramientas como Alerta Ocupa, ¿cómo pueden ayudar a prevenir, a combatir la ocupación? Bien, pues nosotros lo que hemos querido hacer es, sabiendo el problema que existe y como muy bien han comentado, al final es la legislación la que permite hacer o deshacer más o menos. Pues nosotros hemos intentado buscar una solución dentro de este marco legal para dar una herramienta realmente efectiva dentro de las posibilidades que hay a la administración. Entonces, al final la administración es quien decide cómo la usa, pero sí que es verdad que dándole un buen uso como están haciendo en Vera, es posible tanto tratar o solucionar el problema de los afectados por la propia ocupación o tratar el problema de los ocupantes, dándole pues otros recursos. Siempre sabiendo cuáles son los datos, ¿no? Al final, si no sabes que esa vivienda está ocupada, porque no ha habido una denuncia, no puedes tratar ese problema. Pero, como antes comentaba, por eso que quiero que quede muy claro que las denuncias se pueden interponer de forma anónima, que la gente no tiene que tener miedo a denunciar,
porque es que no lo van a saber, no van a tener represalias por parte de los ocupantes, no van a tener agresiones, no van a tener extorsiones, que muchas veces se da en comunidades de vecinos con pisos ocupados, ¿no? Entonces esa es la utilidad que queremos que la administración le dé a la herramienta, que le dé un buen uso al final. Es lo que podemos poner en manos de las administraciones y lo que estamos intentando hacer. Y bueno, de momento parece que todo va funcionando. Además, mirar, yo que entiendo que legislar, nosotros que nos pasamos poniendo en los papeles lo que se legisla, que entendemos que hay que legislar, desde el punto de vista de nuestra experiencia como consultores en implementar tanto en empresas privadas como en administraciones programas de prevención, de riesgos al final, ¿no? Porque cualquier entidad, sea una administración, sea una empresa, tiene que tener dentro de su estrategia, porque al final hay que marcar una estrategia para darle continuidad a tu modelo de administración o de empresa, una estrategia para hacerla sostenible. En esa estrategia tú implementas medidas de prevención que hoy están muy de moda por los fondos europeos y por Europa, que tienen 3 líneas fundamentales: tu gobernanza, que estás haciendo en aspectos sociales y medioambientales, que sí que en aspectos para hacer sostenibles. Entonces, está claro que las tecnologías han venido para ayudarnos, pero es verdad que sí, primero, tiene que haber una concienciación desde arriba, desde la administración, pues el gobierno, las distintas administraciones, o desde la empresa, el comité, para tener claro que tienes que tener claro cuáles son tus riesgos para no, para no ser sostenible, porque el riesgo de la ocupación, bueno, pues se puede ser un delito penal o no, además, pero es un riesgo, da igual, no tienen que ser solo riesgos o delitos penales, son riesgos que se pueden cometer para que esa sociedad sea sostenible. O sea, si tú no controlas, en este caso, que hay muchas otras cosas, por supuesto, que arreglar, solventar y demás, y más hoy en día, pero si no controlas la ocupación, ese riesgo, tomando el aspecto social, económico y demás, pues al final haces que esa administración o ese ayuntamiento, o sea, no sea sostenible en el tiempo, llegará un momento, o sea, al final por eso decimos que nosotros que estamos acostumbrados a trabajar desde fuera, primero analizas los datos, cuáles son tus riesgos para ser sostenible, hacia dónde vas, implementar en un programa de prevención, de control, de prevención de delitos, de prevención de riesgos penales y éticos que tú marcas como cultura en tu sociedad. Hay herramientas como las tecnologías, que está ya demostrado y nos lo dice Europa, y aquí legislamos, bueno, tarde, porque aquí estamos con el anteproyecto todavía de ley, ya estamos sancionados para el tema del canal de denuncias, obligado en las administraciones. Es una herramienta más, pero que no está sola, pero es una herramienta más. Y además eso tiene que ser anónimo, una herramienta más para que el ciudadano, te digo el símil en una empresa, o sea, yo soy cliente de una empresa y veo que hay un comportamiento ilegal, ético, o un delito flagrante, pues es una herramienta buenísima. Y además las nuevas tecnologías lo que nos hacen es que sea rápido, instantáneo, pueda ser anónimo. Por supuesto, luego tiene que haber un protocolo de actuación. Tú no puedes decir, hala, sube ahí, ¿vale? Que toda la vida la has sabido. Y ahora os voy a decir una cosa, toda la vida ha habido el buzoncito de sugerencia. ¿Os acordáis? Que yo me río muchas veces. Pues lo dices de broma, pero hay ayuntamientos sí, que en su desesperación, en su no saber qué hacer, han habilitado un buzón para que los vecinos, físico, para que los vecinos depositen algo de información. Entonces, lo que está diciendo Raquel es totalmente cierto, es decir, la tecnología ha venido para quedarse, pero ha venido para ser nuestra aliada. Y nuestra aliada con una forma con sensibilidad social, con una forma de marco legal, con una forma de humanidad. Quiero decir, que no es la frialdad de la tecnología, no. Esto es un prisma y tiene muchos lados y hay que tenerlo en cuenta. Y efectivamente lo que está diciendo es real, lo que ha dicho es real, tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a poner un ejemplo, pongamos el Ayuntamiento de Vera, luego lo extrapolamos a cualquier municipio de España, ¿no? Pero pongamos que me ocupan mi vivienda o estoy viendo que ocupan la vivienda del vecino de enfrente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cumplir con la norma y sobre todo los plazos que ya han sobrevolado antes? ¿Qué importancia tienen los plazos? ¿Cuanto antes o mejor me espero? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano que está viendo una ocupación? Hombre, yo entiendo que lo primero que tiene que hacer ciudadano, bien sea el propietario de la vivienda o un vecino que entienda y conozca que esa vivienda
está siendo ocupada o es susceptible de ser ocupada, es ponerlo en conocimiento de la autoridad pertinente. En este caso, como comentábamos antes, seguimos teniendo las vías habituales, ¿no?, para denunciar este tipo de casos, y ahora con Alerta Ocupa podemos hacerlo de manera muy sencilla, muy rápida, en cualquier momento, con la certeza de que las pruebas que podemos aportar van a quedar selladas en el tiempo, y simplemente eso, desde casa podemos escanear nuestro código a través con el QR y aportar los datos que sean necesarios. Evidentemente, si la ocupación es inminente, o sea, se está realizando en ese momento, la policía local o guardia civil, según sea el caso, pues tendrá más opciones de poder desalojar o hacer que no se llegue a producir esa ocupación. Pero si no es el caso y las personas ya están viviendo desde hace un tiempo dentro de morada, como bien decía, al menos habremos iniciado ya ese expediente, ¿no? Ya tenemos algo a lo que agarrarnos y desde ahí empezar a trabajar, porque imaginemos que, por ejemplo, lo que comentábamos es una vivienda que no es de un propietario, es de un banco, de una entidad bancaria. ¿Se queda en el limbo, nadie hace nada? Pues nosotros desde el Ayuntamiento de Vera, ante esa situación, lo que hemos hecho es interceder, ser nosotros los interlocutores para que ese banco finalmente pudiera ejercer su derecho y que esas personas que estaban ocupando la vivienda y que estaban creando, porque es que al final es eso, se crea un clima en torno a la ocupación que generalmente es muy insano, con peleas, con drogas, la gente vive insegura y eso creemos que no es de recibo. Y esa sería una de quizás las consecuencias, ¿no?, de la ocupación. En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias de la ocupación? Yo incluso quería incidir, porque en muchas ocasiones a todos nos entra el complejo, perdonadme un poco que utilice esta expresión, con respecto a la supuesta vulnerabilidad de esas familias que lo ocupan. Digo supuesta porque, como todo, hay que contrastarlo y hay que ponerlo en su sitio. Es decir, oiga, hay unos más vulnerables que otros y todos lo conocemos. Bien. Pero la ocupación, y por eso decía que no puede ser nunca la solución, en sí misma tiene riesgos. Ya no hablamos, como estaba diciendo ahora mismo Carolina, de problemas de drogas, o problemas de delincuencia, de peleas, eso ya va de suyo. Pero no olvidemos que la mayoría de esas ocupaciones, por no decir la totalidad, tienen que tener un enganche a la luz, riesgo de incendio, no solo para esta vivienda y sus ocupantes, sino para el resto de los vecinos que están colindantes. No digo ya algunos temerarios que intentan hacer o que hacen enganches de gas, que es terrible, riesgo de explosión inmediato. Enganches de agua con a veces mal uso de la misma, abuso y perjuicios para el resto. Es decir, que la ocupación en sí misma, ya no, y se me ha olvidado lo más importante, el de la defensa de la propiedad privada, que también es algo que muchas veces cuando los el delito no se debe convertir en un derecho. Claro. El delito es un delito. Yo muchas veces cuando desde algunos grupos políticos se habla del derecho a la vivienda, que realmente no es un derecho, es un principio informador según nuestra Constitución. Bueno, pues el derecho a la propiedad privada está por encima. Entonces, ¿por qué queremos...? O sea, muchas veces, ¿por qué decimos que la vivienda está por encima de la propiedad privada? No, al revés. La propiedad privada la que está por encima y hay que defenderla por todos los poderes públicos. Entonces, es fundamental, como estábamos diciendo, esas actuaciones inmediatas, el compromiso de un gobernante que nos dé unas herramientas para darle una seguridad, una certidumbre a todos. Y efectivamente, que es una de las cuestiones que también desde la Oficina de Antiocupación de la Comunidad de Madrid vamos a hacer y vamos a trabajar, y tenemos un convenio ya con el Colegio de Registradores para precisamente poder conocer la información de quién es ese propietario, para animarle inmediatamente. Estamos hablando también con los grandes tenedores, que son muchas veces los que son más resistentes a poner esas denuncias o esas demandas, y también esa labor que vosotros estáis haciendo en vuestro ayuntamiento de manera más pequeñita, pues vamos a intentar hacerlo nosotros con nuestros 7 millones de personas aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? De lo que está diciendo Eusebio. Nosotros desde el ayuntamiento, y es verdad que hablamos de volúmenes totalmente diferentes, de agilidades totalmente diferentes, de la inmediatez totalmente diferente, ¿no? Moverse en una metrópoli como Madrid, actuar en una metrópoli como Madrid, con la diversidad que tiene Madrid de casos y de todo, es, bueno, se te sale en ese sentido, ¿no? Pero mirar en relación a lo que está comentando, lo que conlleva, ¿no? Los daños colaterales que conlleva una ocupación. Nosotros, como administración local, a ti no te viene el ocupa, porque es que no viene el ocupa. El ocupa no viene a decir, tengo un problema, no sé dónde meter a mi hijo, a mi familia,
Eso es lo que comentaban, Viene el vecino. que no quieren la... Viene el vecino de al lado, viene el del bloque, los del barrio, porque cuando nosotros ofrecemos, lo hemos comentado antes, la realidad es, parecería una película, pero es así, ¿no? Pero en relación a lo que ha dicho Eusebio, han hecho un convenio con El Colegio de Registradores. el Colegio de Registradores. Nosotros dentro del equipo de trabajo tenemos a determinadas personas autorizadas para acceder a la base de datos de el registro catastral, para que en ese mismo momento, sea a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cualquier hora, podamos saber quién es el titular propietario, legítimo propietario de esa vivienda. Para primero informarle, y segundo, nosotros de manera subsidiaria, el ayuntamiento, si es que el propietario le pilla en Madrid, porque ahí tenemos muchos madrileños, o lo que sea, hasta afuera, no puede actuar en ese momento, nosotros de manera subsidiaria, lo que decía Eusebio antes, nosotros de alguna manera tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que tener cierto poder de acción, ¿no?, en ese sentido. Entonces, nosotros de manera subsidiaria actuamos. Es como poder personarse en una causa. Aseguráis la vivienda, entiendo, ¿no? La Sí. tapiáis, la Exactamente. tapáis... No, eso es muy importante. Es Eso es muy otro importante. proceso, El problema otro. es que es verdad que si al final no presenta la denuncia o la demanda, te puedes encontrar con que el juez incluso te obligue a tener que abrirles esa La chapa vivienda. o ese tabique que Lo has cual hecho. nos lleva Es un a disparate, otro pero es así. protocolo que tiene el Ayuntamiento de Vera, a otro proceso que tiene el Ayuntamiento de Vera, que es algo más largo, porque primero, por un lado, nosotros de los servicios sociales actuamos con los que han ocupado, vamos documentando, porque hay que documentar cuál es la verdadera situación de estas personas en riesgo o vulnerables, y por otro lado vamos tomando una serie de acciones que pueden terminar en un juez solicitándole medidas cautelares por inhabitabilidad de la Ahí vivienda. es La la otra inhabitabilidad, ¿qué quiere decir? Eusebio lo ha dicho antes. Lo primero que se hace es enganche irregular, a no ser que la casa sea una casa que es de un particular y que tiene un contrato de luz, o tiene un habitable. contrato de agua y está con cierto funcionamiento. Las viviendas de los bancos no tienen los contratos de agua ni de luz en funcionamiento. Entonces eso genera que eso lo tienen que atajar las empresas. Yo no soy nadie, pero sí le puedo decir a la empresa suministradora, Ojo. oye, empresa suministradora, que aquí tenéis 100 personas que estén enganchando, deberíais hacer algo, pero yo no lo hago como administración. Por lo tanto, tenemos esa parcela en la que nosotros también actuamos. Se han dado casos de que han contratado alarma. Los propios Los ocupas. propios ocupantes contratan la alarma. Pues no hemos tenido que poner en contacto con las empresas. Fíjate, que informar precisamente que dentro de la Oficina Antiocupación de la Comunidad de Madrid estamos también trabajando, lo estamos haciendo desde la Agencia de Vivienda Social en este caso, pero al final es de manera coordinada de todo el Gobierno de la Comunidad. Estamos hecho, no está firmado, pero ya está acordado el texto, un convenio con Unión Fenosa Distribuidora. Aquí en Madrid nos distribuye la electricidad Muy importante. Unión Fenosa e Iberdrola. Con Iberdrola es verdad que no tenemos un convenio, pero sí hemos establecido un protocolo. Este protocolo es verdad que nosotros lo estamos haciendo fundamentalmente en las viviendas nuestras. Es muy interesante porque lo que hacen es que nosotros nos dirigimos a ellos, les decimos, en estos domicilios, ¿quién os consta que tienen enganches ilegales o que no tienen contrato? Que al final, Es lo mismo, dime ¿no? tú, si no, cómo es, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que los trabajadores sociales, no con las viviendas ocupadas, que evidentemente su fin tiene que ser que tienen que desaparecer, pero incluso nosotros es que nos encontramos hasta con inquilinos nuestros que tienen esos enganches. Desde los trabajadores sociales que tenemos en la propia agencia, intentamos convencerles de la necesidad de tener esos suministros legales, que por hoy las cosas como son, con los bonos sociales que existen, pues, hay bonificaciones de un 60 y un 80%. El ayuntamiento Sí. cubre los Y suministros luego, básicos. muchas veces, desde los ayuntamientos, además, Hay se ayuda. financian con ayudas de emergencia esas cantidades. Pero bueno, por eso digo que muchas veces es que no lo hacéis porque no queréis, muchas veces. Bueno, pues hacemos ese programa y lo más importante de todo esto, al final se consiguen muchos contratos. Es que en el caso de las viviendas en altura, en los unifamiliares es más complicado el trabajar esto, en el caso de las viviendas en altura, lo que hacemos es que llega un momento que hay un día en que se dice y todos los enganches son eliminados. Esto es algo que las compañías suministradoras hacen, pero que desgraciadamente en muy corto plazo luego te vuelven a enganchar. ¿Cuál es lo importante y el compromiso que nosotros hacemos? Y por eso puede funcionar, y funciona, es que una vez que esos desenganches se producen, bunkerizamos el cuarto de contadores. Ponemos unas puertas de seguridad y además la llave no se la facilitamos ni a alguien cercano de la comunidad, ni a algún presidente, ni a alguien que esté allí.
porque nos encontramos con dos situaciones, o que sufren ese amedrentamiento para que los ocupas le faciliten la llave, o muchas veces incluso colaboran también por una compensación económica para que facilitar esos enganches. Y esa llave se la queda. En algunos casos hay ayuntamientos que se la queda la propia policía local. En Navalcarnero, por ejemplo, sucede esto. Aquí en la Comunidad de Madrid, y hay otros casos en las viviendas nuestras, por ejemplo, que son nuestra empresa de seguridad la que custodia la llave. Además hay unas, digo, para vuestro conocimiento, por si acaso no las conocíais, hay unas puertas de seguridad últimamente bastante interesantes que lo que tienen son cerraduras digitales y que además permiten que se abren a distancia. No tienen una llave física, sino que se abre con códigos y que se puede abrir a distancia. Eso, por ejemplo, os permite incluso que ni siquiera necesitéis la llave, sino que... Pero ahora, en serio, y es muy ¿qué partida? Esa lucha contra los enganches... Vamos a ir terminando. Tenéis que tener una reunión. Las partidas presupuestarias que tendríamos que tener las administraciones públicas solo para destinar a todo ese tipo de cuestiones. Por eso lo que hay que hacer es eliminarla. Eliminando la ocupación solucionamos el resto de los problemas. No sé si Raquel quería aportar algo, que me parece que... Sí, tenía bueno, ahí no, ganas. es que, fíjate, o sea, yo les invitaría Pues ahora les voy a ir pidiendo un titular para cerrar, o sea, que ya lo pueden ir a pensando. como todo, protocolos, yo ya te digo, mira, te sirve a lo mejor de titular, ¿no? Yo voy a decir que yo un poco, ¿no?, desde nuestro punto de vista y también pensando un poco en la herramienta o el canal de denuncias, que ya hicimos una jornada en diciembre, sobre este tema, al final un canal de informante, yo le llamo informante, sí, ¿vale? Va a convertir en este caso en España, en todo el mundo también, a que seamos más colaborativos, ¿vale? No es de ahora, o sea, siempre se ha pedido, la agencia tributaria ha pedido, si ves que alguien está incumpliendo con sus pagos tal, que denuncies. Hay profesiones que tienen la obligación de tal. Entonces, pero al final nos va a hacer a todos colaborativos, se ha legislado para que sea anónimo además, y entre todos podemos hacer, pues mejorar o evitar riesgos o evitar, ¿no? Eso es un poco lo que digo yo, ¿no? Que este tipo de... Y está claro que las administraciones, en este caso, tienen que tener unos protocolos y un plan de acción medible en el tiempo. Además, que se va adaptando, porque las condiciones del mundo cambian. Claro. Entonces, Es dinámico. el problema social que había hace 3 años no es el mismo posiblemente que hay ahora. O sea, entonces está claro, pero es fundamental tener claro las bases de actuación y documentarlas y saberlas. Y formación y divulgación, o sea, es algo que está en la mesa de todos. Bueno, pues por ir cerrando ya la mesa, ahora daremos paso a preguntas. Algo muy periodístico, un titular. ¿Cómo resumimos todo lo que hemos aprendido? ¿De qué sirve la aplicación, el problema que tenemos? Nada, 4 o 5 palabras. Venga. Raquel. Venga, pues, madre mía, te digo, 4 o 5 palabras, pues que... Bueno, pueden ser algunas más. Los riesgos hay que prevenirlos, hay que tener un programa, hay que divulgarlos y hay que poner herramientas, en este caso usar la tecnología, para que nos sirva para comunicar y trabajar en el problema. No sé, por decirte algo. Eusebio. Pues yo creo que podríamos decir que es necesario una modificación legislativa, que la inmediatez y herramientas como esta nos pueden ayudar de información, son fundamentales para evitar estas ocupaciones, y que la ocupación nunca puede ser la solución al problema residencial. Carolina. Exactamente, al hilo de lo que dice, pensamos que la ocupación realmente no es la solución, sino el problema, y que todas las herramientas son pocas para poder combatir esta lacra por el bien de los propietarios, incluso de las personas que ocupan esas viviendas, y por el bien de la sociedad en general. José Antonio. Pues yo diría que la Administración debe responder a la demanda de la sociedad, y si para ello tiene que innovar, porque es un reto constante, tiene que hacerlo, tiene que atreverse, dar un paso adelante. Y la Administración no es nada sin la colaboración ciudadana. ¿Y Nicolás? Yo quiero recalcar el erradicar la ocupación, no solo para que los propietarios gocen de su vivienda, sino para que los que realmente no tengan recursos puedan acceder legalmente a la vivienda social o poder hacer un buen uso de esta. Muy bien, fenomenal. Pues no sé si hay alguna pregunta en la sala o ninguna. Por allí, no sé dónde estaba el micro. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena, Nicolás, y a todos por vuestro gran trabajo social que hacéis, que además tenéis un volumen muy importante de trabajo. Mi pregunta, bueno, eran dos.
La primera era para Nicolás, si sabíais si en Vera se había dictado alguna sentencia en algún procedimiento de usurpación donde se hiciera constar en esa sentencia alguna alusión a la aplicación de alerta ocupa. Bueno, hace poco que está instaurada allí, que ahora 3 semanas o... Un mes Sí, aproximadamente. no llega al mes. No ha llegado llega al todavía. mes. No ha llegado a ese punto Claro. de poder aportar a petición judicial pruebas de la parte que nos facilita la herramienta. Pero bueno, la idea es que gracias a las pruebas que pueden aportar los que interponen la alerta y gracias a ese sellado en el tiempo de esas mismas pruebas, pueda servir como evidencia legal en un proceso judicial. Muy bien, gracias. Mi siguiente pregunta era, sobre todo a Eusebio, tal vez que a lo mejor ha hecho más alusión a lo que es el derecho de uso y al derecho de propiedad de vivienda. Yo como abogada, bueno, pues he planteado varias cuestiones de inconstitucionalidad en procedimientos de desahucios y en usurpaciones, precisamente, bueno, pues porque a mí en concreto me parece tal vez que hay una inconstitucionalidad por priorizar el derecho de uso y disfrute de la vivienda por encima del derecho de propiedad, y que parece que con este tipo de herramientas y todas las medidas que estamos hablando en este momento parece que realmente la cuestión de fondo es esta inconstitucionalidad que se está dando en los reales decretos. Mi pregunta era si también vosotros compartís que tal vez puedan ser errores del Real Decreto, de situaciones que no se hayan dado, o que realmente es una inconstitucionalidad, si se puede hacer algo desde la Administración, alguna acción con respecto a la inconstitucionalidad. Y tenía algo más, pero se me ha olvidado. Bueno, pues desde la Comunidad de Madrid tenemos recurridos estos reales decretos y ya habíamos anunciado que si algún día llega esta supuesta ley de vivienda que se está planteando, pues que lógicamente recurriremos inmediatamente al Constitucional, porque entendemos que efectivamente no solo vulnera muchos derechos, sino nuestras competencias que son propias, como bien decía antes José Antonio. Yo aquí sí quería decir, por ejemplo, hay una sentencia hay sentencias son las que más nos tienen a nosotros ahora mismo un poco atascadas, del Tribunal Supremo, que, por ejemplo, lo que nos dicen en nuestros procedimientos, ya digo que nosotros lo que hacemos es que actuamos mediante procedimientos de recuperación patrimonial, sujetos a la ley contencioso administrativo en nuestra gran mayoría de los casos. Entonces necesita una autorización de entrada, lógicamente, porque tenemos que recuperar ese domicilio. Violamos, digamos, ese domicilio. Lo que dicen esas sentencias es que los procedimientos nuestros están perfectos, que lo hemos hecho el expediente administrativo perfecto, que efectivamente tenemos derecho a recuperar esa vivienda como no podía ser de otro modo, pero lo que incluye es que por parte de la Administración, es verdad que de manera general, se deben adoptar una serie de medidas, dejando muy claro el propio Tribunal Supremo que esas medidas no significa darle una vivienda, muy importante, porque si no entonces entraríamos en un bucle, es decir, a uno ocupa de una vivienda social, como premio le doy una vivienda social. En fin, estamos locos, ¿no? Es muy interesante esa sentencia, esa jurisprudencia. Es verdad que a nosotros esto nos está provocando que algunos juzgados, depende un poco ya algunas ideas de algunos jueces, interpreten que las medidas que adoptamos en colaboración con los servicios sociales, porque son los que al final adoptan las medidas, por ejemplo, pues, el caso de los menores, cuando eso les importa mucho a los jueces y dices, bueno, oiga, pues mire, yo llevo 6 años en esta responsabilidad, habremos hecho, no sé, miles de procedimientos de desalojos en este tiempo, nunca, jamás hemos tenido que pedir a los servicios sociales que adopten una medida de guarda urgente de un menor porque se queda desamparado. A la pregunta, el ocupa siempre te va a decir, es que, a ver dónde van a dormir entonces mis hijos esta noche. No se preocupe. Y entonces le coges y le dices, no se preocupe, que yo llamo ahora mismo a los servicios sociales y se adopta una medida de guardado, y entonces no se preocupe usted, que está solucionado. Entonces, esa supuesta vulnerabilidad, esas medidas, realmente las administraciones las adoptamos, las estamos diciendo antes. Pero es verdad que hay que recordarle a los jueces, a algunos especialmente, que la vivienda es algo que debemos proteger, y especialmente, perdonadme aquí, la vivienda social. Es un disparate el que haya, como tenemos nosotros en la Comunidad de Madrid, 2.000 viviendas sociales ocupadas, que son destinadas a familias vulnerables, y que haya todavía un juez o un legislador en el Gobierno de España que defienda esta situación. Es una vergüenza, perdonadme, que así sea de claro. Y la última pregunta que ya me acabo de acordar. No sé si conocéis los picos de subida de los procedimientos de desahucios, bueno, de denuncias de usurpación, si coinciden en el tiempo con la publicación de los reales decretos.
donde se aplica la vulnerabilidad. Ahí es que un poco lo que estábamos hablando antes, lo que estaba Los diciendo datos. Nicolás. La disparidad de datos. Claro, ese es el problema. Es decir, ahora nosotros nos encontramos con un gobierno, en una delegación del gobierno, que esta oficina antiocupación, que creó Concha Causa en el año 2017, pues es que creo recordar que ahora mismo es que no tiene ni coordinador. Es decir, es que el inspector jefe que estaba al frente hace tiempo que le destinaron a otro puesto, y creo que ahora mismo no hay ni siquiera nadie. Ese es el problema. Entonces es que si desde la propia delegación del gobierno, que es quien puede intentar unificar esos datos y quien podría facilitarlos a la ciudadanía, no tiene interés por ellos, pues es que es muy complicado. Nosotros, hombre, claro, yo es que lo que puedo hablar son datos ciertos que yo manejo en la agencia, pero son viviendas públicas en momentos determinados. Bueno, yo os puedo decir que desgraciadamente me encuentro con muchas ocupaciones que son reocupaciones. Se sienten que son absolutamente invulnerables, impunes. Claro, yo creo, perdóname que te corte, que lo que ella quiere decir es que si con la publicación de los reales decretos coincide, habéis notado que coincide un pico. Vale, no te con entendía. los datos que nosotros manejamos. Yo no puedo hablar de los datos completos de toda la Comunidad de Madrid, que tendría que ser la delegación del gobierno, que lo tendría que facilitar, que no lo hace. Pero sí, los datos que manejamos en la agencia, sí puedo decirte que sí, que en la actualidad, es decir, es que cada vez se sienten más impunes y que entonces efectivamente nos encontramos incluso, como está diciendo, con reocupaciones de viviendas que ayer mismo me estaban contando uno que desocupamos hace una semana y una semana después nos la han vuelto a ocupar los mismos ocupantes. Y no se actúa. Está la famosa, antes lo estábamos hablando, la famosa instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que anima a los policías supuestamente a que se está produciendo el delito flagrante y hay constancia, pues por ejemplo esta aplicación sería interesante, o de los propios testimonios de policías, de vecinos, o de el salto de una alarma, o en el caso nuestro, por ejemplo, la empresa de seguridad que tenemos, que hace rondas mínimo cada 24 horas por todas las viviendas que tenemos en estos momentos sin ocupar, porque están en proceso de recuperación, de obras y demás, o de adjudicación. Pues cogemos y al final lo que nos encontramos es que los policías, ante la complejidad del propio atestado que hay, ante que no se encuentran apoyados muchas veces por sus mandos, no hacen nunca esta instrucción y lo que prefieren es filiar y esperar de su señoría. Fiscalía, la otra instrucción que hay es que por fiscalía, que puede estar muy interesante, pero nos encontramos con que yo la experiencia que puedo decir de las viviendas nuestras, yo no he visto ni un solo procedimiento en la que fiscalía inste la medida cautelar del desalojo de la vivienda. Y entonces al final nos encontramos con procedimientos penales que, por ejemplo, nosotros prácticamente descartamos. Nosotros solo exclusivamente nos personamos en procedimientos penales y la policía ha hecho el atestado y entonces, bueno, pues por referencia a los funcionarios que ahí también han trabajado nos personamos, pero no tiene ningún sentido porque nos encontramos que son procedimientos contra una persona o contra dos, si acaso al final han sido identificados como los ocupantes, que cuando se produce la firmeza después de los recursos de la audiencia provincial y vuelve a que se pueda ejecutar en primera instancia, nos hemos encontrado que el ocupante se lo sabe y se va. Y cuando va a la comisión judicial, lógicamente es otro, ya no se puede ejecutar el lanzamiento. Es un disparate. Bueno, está claro que el tema nos da para 3 mesas redondas o 10, ¿eh? Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos por venir, por participar, por sus opiniones y hasta la siguiente. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Pues sí se da, ¿eh?